buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una transmisión de José Luis Pérez. Bienvenidos a los que ya llegan a la grabación. Hola, buenas noches, gracias, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que estés viendo este video, por supuesto. Te agradezco estar ahí pendiente de estas transmisiones, te agradezco estar pendiente de todo este proceso, porque obviamente esto es un proceso de aprendizaje juntos, porque aquí no se trata de que nadie sabe más que el otro o nada por el estilo, sino lo que tratamos es de empezar a compartir conocimientos de administración, conocimientos de ventas, de emprendimiento, de marketing digital y de muchos otros temas para que las personas que están haciendo emprendimiento tengan un concepto claro y tengan como una guía, pero una guía mancomunada, una guía de la mano con las personas que estamos interactuando. Yo lo que estoy haciendo es transmitiendo de lo que estoy aprendiendo en muchos sitios y más adelante te contaré más acerca de esto, pero lo que trato de hacer es reunir unos ciertos conocimientos y entregarlos a otras personas para empezar a aprender más y empezar a aprender a enseñar y aprender a emprender. Esto es lo del día de hoy. Arreglar, cerrar o vender. Gracias a las personas que llegan a la transmisión. Si me pueden regalar un like para reportarse, saber quién me está viendo, se los agradecería mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es muy común escucharlo dentro de las transmisiones, dentro de los gurús, ni siquiera dentro de una universidad no es muy común escuchar estos tres términos: arreglar, cerrar o vender, como parte de una solución a problemas financieros que puede tener alguna empresa, ¿sí? Porque siempre tratamos de que los emprendedores o que cada empresario solucione los problemas dentro de la empresa y no tenga que llegar a ninguna de las dos últimas opciones, que es cerrar o vender, sino siempre tratamos de arreglar y de solucionar problemas. Pero hoy les quiero compartir un concepto que aprendí hace algún tiempo sobre estos tres términos, sobre cuándo aplicarlos y cuándo es posible cambiar esto. Regálame un segundito, voy a cambiar esto a público. Espero que no me afecte la transmisión. No, listo. A las personas que llegan a la transmisión, gracias por llegar ahí y estar pendientes. Entonces, vamos a arrancar. Les decía, no es muy común escuchar esos tres términos juntos y encontrar esos tres términos juntos como una decisión de un emprendedor. Sí, es decir, que en algún momento como emprendedores te tienes que enfrentar a estas tres opciones, pero en la mayoría de los casos, las universidades, los gurús de emprendimiento, de todos los que ya manejan marketing y todos los que ya manejan administración, recomiendan solo la primera: arreglar. Siempre hay que tratar de buscarle solución a los problemas que hay dentro de la empresa, independientemente de cuáles sean, si son financieros, si son de manejo de personal o si son de pronto de ventas, etcétera, etcétera. Siempre tratamos de buscar esa solución y está bien tratar de buscar esa solución. Pero ¿qué pasa cuando los emprendedores pequeños, sobre todo aquellos que no tienen ese conocimiento de hacer la evaluación de los estados financieros, no tienen ese conocimiento de hacer la evaluación de qué tan bien van las ventas o qué tal está el crecimiento del negocio, sino son esos pequeños emprendedores que tienen un negocio en un pueblo o que tienen un negocio en una ciudad o que son autoempleados, ¿sí? Que son emprendedores y no tienen idea de estos términos de administración y sobre todo no tienen idea de cómo evaluar los resultados y si estos resultados son buenos o malos. Ahí es donde las personas se pierden en el proceso y toman decisiones erróneas, continuando muchas veces emprendimientos que no les van a dar resultados o que no les están dando resultados y por lo cual perdiendo mucho dinero. Entonces, cuando hablamos de estos tres términos para los emprendedores que inicialmente pueden estar empezando o pueden llevar un tiempo con sus negocios o con sus empresas pequeñas,
pero no tienen muchos conocimientos de términos de emprendimiento. Arreglar, cerrar o vender es lo siguiente. Arreglar, pues obviamente está el tema de que tú tienes que buscarle solución a los procesos y a los problemas y a los obstáculos que se te presenten como emprendedor. Y dentro de buscar la solución, se tiene que ver muchísimas cosas. Se tiene que ver si los problemas son de ventas, si los problemas son del equipo humano con el cual estás trabajando, si los problemas son tuyos, de la administración, ¿sí? Si el problema eres tú. Muchas veces los emprendedores nos negamos a darnos cuenta que el problema podemos ser nosotros. Y lo decía hace muy poco tiempo, en el que un negocio no va a crecer si tú no creces como administrador y si tú no creces como persona. Si tú no tratas de conseguir los conocimientos necesarios para hacer crecer el negocio, pues el problema muchas veces eres tú. Tan es así que muchos emprendedores, grandes emprendedores, han tenido que dejar de lado la administración de sus negocios para darle la batuta a otra persona que esté en la plena capacidad de orientar la empresa hacia unos resultados muchísimo más grandes con las capacidades y con los conocimientos que esa persona tiene. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el emprendedor común y corriente no es capaz de buscar a alguien que le ayude a orientar la empresa, que le ayude a orientar el negocio, sino simplemente nos quedamos con esos problemas, con ese estrés dentro y máximo buscamos en Internet, máximo buscamos en Google cómo solucionar X o Y problema o cómo aumentar las ventas o cómo manejar el equipo humano y no somos capaces de delegar esas funciones. Y aquí hay algo muy importante, que cuando tú no eres capaz de arreglarlo solo, tienes que ser capaz de poder llegar y decirle a otra persona, ayúdame a arreglar este problema, ayúdame a arreglar este inconveniente que tengo dentro de mi negocio, porque yo no soy capaz de solucionarlo. Pero nos hace falta muchísima humildad para llegar a ese punto, más que todos los autoempleados y más que todos los emprendedores pequeños. Aquellos que tenemos negocios de menos de 10 personas, muchas veces no tenemos esa capacidad de decir, acepto que hasta aquí me llegó el tope de mi conocimiento, que hasta aquí me llegó el tope de mi experiencia y cometemos muchos errores. Ahí es cuando tenemos que contemplar la posibilidad de arreglar, cerrar o vender, ¿sí? Porque si no eres capaz de hacer crecer ese negocio, pues posiblemente puedas ser capaz de venderlo para que otra persona lo haga crecer. Eso sí, si antes no eres capaz de delegar y de arreglar esa solución y de arreglar. Pero ya cuando definitivamente no tiene solución y tú no le ves cabida a decir, yo no lo solucioné, la persona que contraté no lo solucionó, no pude venderlo, no fui capaz de venderlo, pues cerrar definitivamente el negocio puede ser una determinación muy buena para no perder más dinero. Que aquí lo que se trata y en los negocios de lo que se trata es de minimizar la mayor cantidad de riesgos posibles para no perder dinero y para no cometer errores más grandes en un futuro. Pero esto está cargado el emprendimiento por lo general está cargado de sentimentalismo y está cargado de un romanticismo en el cual nosotros nos enamoramos de nuestros emprendimientos y no somos capaces de soltarlos tan fácilmente, ¿sí? Por eso muchos emprendedores que inician de cero y tienen una cierta evolución no son capaces de delegar esas funciones. Y aquí les voy a dar una clave muy grande que leí hoy, precisamente. Hoy en día existe una facilidad existe una facilidad muy grande para que tú delegues las funciones en otras personas y seas capaz de reducir los gastos sin necesidad de tener que contratar una persona de fijo, tener que contratar una oficina, arrendar una oficina. Y es el tema de los freelance, ¿sí? Cuando tú contratas a una persona que hace procesos freelance, pues
que esa persona hace su trabajo en su casa, no le tienes que tener una oficina con un cubículo, no le tienes que tener servicios dentro de una oficina, obviamente todos estos gastos que tiene que ver con mantener una empresa, pero eres capaz de poner la mayor cantidad de puestos freelance, vas a evolucionar muchísimo más fácil dentro de una empresa porque no solo estás reduciendo costos, sino que a la vez te estás permitiendo llegar a talentos y conseguir talentos por fuera de tu localidad y por fuera del lugar en el cual estás operando. Y es que si te basas en, por ejemplo, si estás en la ciudad de Bogotá, muy probablemente las personas que contrates son personas que viven en Bogotá, máximo alrededores, pero muy cerca. Y cuando contratas a esas personas alrededor de Bogotá, ¿sí? O contratas a las personas que están dentro de Bogotá, caes en el error de que tienes una muy baja selección de personal. Es decir, que tienes muy pocas opciones para seleccionar el personal. Pero si contratas personas freelance que trabajan directamente desde su casa y cumplen a cabalidad sus funciones, hay personas muy buenas que hacen estos trabajos, pues tienes esa capacidad de obtener muchísimo más opciones para contratar gente y tener empleo de talento y tener gente de calidad que le apueste a hacer crecer tu empresa con unos costos muchísimo más bajos. Entonces, cuando decimos arreglar, cerrar o vender, tenemos que empezar a salirnos de nuestro sentimentalismo, que es nuestro negocio, y mirar los números, porque en los números están las respuestas de si es necesario o es prudente arreglar, si es necesario o es prudente cerrar, y si es necesario o es prudente vender. ¿Sí? Cuando tú tienes la capacidad de solo fijarte en los números de tu empresa, en los resultados de tu empresa, pues tienes la capacidad de tomar decisiones con un corazón mucho más frío, alejado del sentimentalismo que implica tener un negocio muy cercano, tener un negocio muy romántico, por decirlo de alguna forma. Este negocio es mío, es mi hijo, y yo a mi hijo no lo abandono, a mi hijo no lo descuido, pero si ese hijo lo único que hace es sacarte y sacarte y sacarte dinero, pues te estás enfrentando a un círculo vicioso del cual no vas a poder salir porque no eres capaz de tomar las decisiones con cabeza fría y verificando solo los números. Los números son las radiografías de las empresas. Los números son la carta de presentación de las empresas y esas son las que te dicen en realidad cuál es la situación de tu negocio, cuál es la situación de tu empresa y cómo puedes determinar y cuáles son las opciones que vas a tener para determinar si arreglar, cerrar o vender. Es muy clave esto. Así que los invito, primero que todo, a obviamente hacerle un seguimiento a los números. Esto es primordial. Cuando tú le haces un seguimiento a los números, pues tienes en cuenta lo que estás ganando, lo que estás perdiendo, en qué estás gastando de más, en qué no estás gastando de más. Y posiblemente estás llevando un negocio al crecimiento o simplemente estás llevando un negocio plano. Lo otro, que ya cuando tengas el seguimiento obviamente de los números, mires cuál es la capacidad que tienes para emplear gente y poder delegar para que todo no recaiga sobre ti, la responsabilidad no recaiga sobre ti. Cuando eres capaz de delegar, pues es muchísimo más fácil llevar los procesos y es muchísimo más fácil que tu negocio crezca porque ya no va a depender solo del talento tuyo, sino también va a depender del talento de otras personas, del talento de personas que posiblemente han estudiado muchísimo más que tú, de personas que posiblemente tengan más experiencia dentro de ese cargo o dentro de ese campo muchísimo más que tú. Pero si solo eres capaz de soltar ese sentimentalismo y poder dar la batuta a otras personas de esos procesos o funciones, pues vas a tener muchísimo más resultado y vas a dar un vuelco muy grande a tu negocio. Y si finalmente no lo puedes solucionar de estas formas, pues tratar de mirar los números para determinar qué es mejor, si arreglar, cerrar o vender. Esta era la transmisión del día de hoy. Espero la hayan disfrutado.
Si les pareció importante esta información, regálenme un like y compártanla para que muchas personas la vean. Si tienen alguna duda sobre estos conceptos, déjenlo en las cajitas de comentarios. No tengo ningún problema con responderla. Y, por supuesto, estoy pendiente de ustedes en lo que necesiten. Canopy, un saludo muy especial. Gracias por estar pendientes de las transmisiones. Y, por supuesto, invitarlos a ver los otros videos que tenemos en nuestro muro, invitarlos a seguirnos en YouTube, José Luis Pérez Rodríguez, seguirnos en Instagram como José Luis UTB, B de burro al final, seguirnos también en el podcast que estamos haciendo de evox.com, muy pendientes de eso. Bueno, y ya, eso era todo. Espero que les haya gustado la transmisión de hoy. Espero que tengan muy en cuenta estos temas de arreglar, cerrar o vender cuando sea necesario. Un abrazo gigante. Saludos.